Hola, muy buenas tardes. Vamos a exponer nuestro proyecto de clase para la materia de emisiones atmosféricas industriales y tecnologías de control. La industria que nos tocó fue la industria del petróleo. Eh, Nuestro equipo está conformado por Rodas Camacho Alberto, Jiménez López Ángel David, Reyes Hernández Edgar Antonio y su servidor Serrano Guzmán Alan Eduardo. De igual manera, los nombres están colocados en la manera en la que vamos a ir exponiendo. Planteamiento del problema. Las refinerías de petróleo mexicano Pemex queman como desperdicio el exceso de gas no aprovechado, generando una grave emisión de materiales tóxicos contaminantes a cientos de kilómetros, en la cual la petrolera dijo que generó 54 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2020, un repunte de 12.5% respecto al 2019. Pemex, una de las compañías energéticas que más emisiones contaminantes emiten al planeta, un informe del Estudio de Responsabilidad Climática de Estados Unidos ubicó a la petrolera en el noveno lugar del listado al ser responsables del 1.67% de total de emisiones globales de 1965 a 2017. El combustible sólido, ligero y poroso que resulta de calcinar ciertas clases de carbono mineral, material que forma parte del proceso de refinación, se utiliza para quemar, produciendo grandes cantidades de tóxicos contaminantes del aire. Se puede asegurar que la ubicación de las refinerías de petróleo, en México Pemex, en medio de núcleos densos de población, ya adquirieron un alto grado de peligrosidad, pues las emisiones de SO2 de las refinerías de Pemex están relacionadas con el crudo extraído en México, que tiene una alta concentración de azufre, explicó Beatriz Cárdenas, responsable de calidad del aire del World Resource Institute. Por lo general, juntamente con el petróleo producido se encuentra gas natural. La captación del gas está determinada por la relación gas-petróleo. Si este valor es alto, el gas es captado y si es bajo, es venteado y o quemado por medio de antorchas. El gas natural está formado por hidrocarburos livianos y puede contener dióxido de carbono, monóxido de carbono y ácido sulfídrico. Si el gas producido contiene estos gases, se quema. Si el gas producido en dióxido de carbono se ventea, el venteo y la quema de gases contaminan extensas zonas según la dirección de los vientos GHG, a pesar de que existen reglamentación al respecto. Del petróleo. En México, el INEGEI, o también conocido como el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, presentó en 2012 una muestra que en el 2010 el 66.6% de las emisiones de CO2 provienen principalmente de la combustión de combustibles fósiles, así como la pérdida de cubierta vegetal, uso de suelos. El 22.3 de CH4 o metano provienen de las emisiones fugitivas de la industria del petróleo y gas de la descomposición biológica de desechos. Esto sería para el caso de Pemex. La refinería Salamanca Pemex, una refinería de petróleo ubicada en la localidad de Salamanca, en el estado de México de Guanajuato, junto con otras 5 refinerías forma parte del Sistema Nacional de Refinado, propiedad de la empresa Pemex, la empresa paraestatal mexicana de petróleos mexicanos. Es la principal fuente de suministro de la zona de occidente del país. El sistema se realiza principalmente a través de poliductos que conectan la refinería de las terminales de almacenamiento ubicadas en la región. El refinado del petróleo es un peligro latente de la contaminación del aire por las emisiones peligrosas de las refinerías de petróleo. Es causada por dos problemas. La principal es el atraso tecnológico de las plantas muy antiguas cuyos equipos y procesos no se han modernizado y con ello se genera mayor contaminación o un deplorable uso de los equipos o una muy baja eficiencia a la hora de los refinados y por ello se desechan muchos, muchos tipos de gases de efecto invernadero. La segunda es la ubicación de las refinerías en centros de población numerosas expuestas en los aires tóxicos por las emanaciones peligrosas.
ya que esto, debido a efectos atmosféricos, hará que las partículas contaminantes o los contaminantes reaccionen con la atmósfera o con el agua de la atmósfera, precipitándose en zonas pobladas de vivienda de vivienda. La refinación es una parte importante para obtener gasolinas y otros productos usando como combustible o para otros materiales. Cuenta con la separación de azufre dentro de él, dependiendo del tipo de petróleo que se esté tratando. En la refinación, los productos contienen en ellos azufre. Otra parte es recuperada en la refinería y otra es dirigida a las chimeneas y quemadores que emiten dióxido de azufre, debido a que al quemar azufre se transforma en dióxido de azufre. Este se libera a la atmósfera, donde tiene efectos tóxicos, según Gary en el 2001. En el lugar que tenemos planteado, la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, se tiene una cantidad de 112.588 toneladas al año de contenido de azufre en el petróleo que se va a refinar. De este se logra recuperar 38.701 toneladas por año de azufre recuperado. Esto nos deja con una cantidad de 6.968 toneladas por año de azufre quemados y, como bien se decía, se transforma en dióxido de azufre por una reacción. Materiales y métodos. Tomando en cuenta para este trabajo, se necesita una torre empacada, tubos para las conexiones de entrada y salida del gas y líquido, codos y adaptadores. Una torre necesita material para absorber, como la que se aprecia en la imagen. Esta debe de ser el más adecuado para tener un buen espacio de contacto y no afectar a la transferencia de masa. Un manómetro para tomar las lecturas y tanques para recepcionar los flujos. Para la operación de la torre se toman en cuenta las condiciones de entrada de las dos fases, así como las cantidades específicas, dando como resultado una torre como la que se muestra en la imagen. Para el análisis de contaminantes por medio de normas. En este caso se plantea hacer los análisis de los contaminantes por medio de normas que rigen a este contaminante, debido a que el dióxido de azufre es un gas considerado como un contaminante contribuyente al efecto invernadero y es de los principales gases de las lluvias ácidas. Por el contacto de agua, facilita la combinación para la formación de ácido sulfúrico. Para esto se tiene establecido parámetros en la cantidad de emisiones de este contaminante. Y como podemos ver, según la NOM 085 Semarnat del 2011, los contaminantes atmosféricos tienen niveles máximos permisibles que se pueden emitir de los gases de combustión de calentamiento indirecto y menciona la medición de estos. Para el dióxido de azufre como contaminante tiene una cantidad de 600 partes por millón como límite máximo. Para la determinación y toma de muestras se emplea el uso de las normas siguientes. Estas están enfocadas en los gases provenientes de quemadores y análisis de chimeneas. La NOM 022 SSA del 2001 de salud ambiental, del criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al dióxido de azufre, para medida de protección a la salud a la población. La NOM 038 Semarnat de 1993, que establecen los métodos de medición para determinar la concentración de dióxido de azufre en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos. La NOM 148 Semarnat del 2006 de la contaminación atmosférica y recuperación de azufre provenientes de los procesos de refinación del petróleo. Y la NOM 085 Semarnat del 2011 para contaminantes atmosféricos
que los niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión, de calentamiento indirecto y su medición. Para la modelación de los contaminantes se pretende el modelo gaussiano de dispersión de contaminantes. En este método ponemos los contaminantes de la refinería de Salamanca que enseñamos en las diapositivas pasadas, que son 6.968 toneladas al año. En este método ponemos las cantidades de contaminante de la refinería y nos ayuda a ver el comportamiento del dióxido de azufre una vez que se emite a la atmósfera. La columna de humo emitida por la chimenea se eleva hasta cierta altura efectiva, que es la suma de la altura de la chimenea más el ascenso, debido al momento inicial del humo, así como a la diferencia de temperaturas entre el gas que sale y el aire que la rodea. Como podemos ver en la imagen, está una representación del modelo gaussiano en este caso, para el dióxido de azufre. El clima y tiempo en Salamanca, Guanajuato. Para esto se necesita la información del lugar donde se encuentra la refinería. Como ya se mencionaba, la refinería está en Salamanca. La temperatura generalmente varía de 7 grados centígrados a 32 grados centígrados y rara vez baja a menos de 4 grados centígrados o sube más de 35 grados centígrados. Con esto podemos obtener un promedio de 19.5 grados centígrados y con una precipitación desde los 3 milímetros hasta los 136 milímetros en el día y una anual de hasta los 125 milímetros, con velocidades de viento de hasta 9 kilómetros por hora, hacia dirección oeste, con una humedad basada en el punto de rocío. Esta, dependiendo de los puntos más bajos, se siente más seco y cuando son altos se sienten más húmedos. En este caso tenemos un poco húmedo y normal, definido en tablas y para lograr conocer el comportamiento del contaminante. Y con estos datos nos ayuda para el cálculo de la modelación y también para tener en cuenta cómo se puede comportar el contaminante en base a las diferencias de temperatura con el ambiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el cálculo y diseño de la torre de absorción, ya un poco más explicado. Ya vemos que nosotros vamos a enseñar la torre de absorción porque creemos que es el mejor equipo para poder absorber el contaminante de SO2, que es el que nosotros decidimos en este proyecto. Ok, para empezar, para diseñar una columna de absorción de gases es necesario realizar los cálculos fundamentándose en el flujo bifásico. ¿Qué es el flujo bifásico? El flujo bifásico es decir, el líquido que va a entrar, el líquido que es el solvente que va a entrar en contacto con el gas que nosotros queremos absorber. Entonces, en base a los flujos y las concentraciones, vamos a diseñar nuestra torre de absorción. Algunos pasos para diseñar la torre de absorción son los datos de las relaciones de equilibrio vapor-líquido del sistema, que es la cantidad de líquido necesario para absorber la cantidad requerida de los componentes del gas y la cantidad de gas necesaria para separar la cantidad requerida de los componentes volátiles de un líquido. También los datos sobre la capacidad de manejo de vapor y líquido del equipo, considerando se utiliza para determinar el área de la sección transversal requerida y el diámetro del equipo a través del cual van a fluir las corrientes de gas y líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en esta imagen podemos ver nuestra torre, bueno, una torre de absorción. Podemos ver que por la parte superior tenemos la entrada de líquido, que es el solvente. Tenemos por la parte inferior la entrada del gas. Ahí se van a poner en contacto para que ya salga el gas libre del contaminante y por debajo salga el líquido junto con la absorción del contaminante que deseamos. Ahora,
¿Qué más? La cantidad de gas que se disuelve en un solvente va a depender de las propiedades del gas y del solvente, de la presión del gas sobre la solución, de la temperatura del sistema, de la turbulencia, de la velocidad de flujo y del tipo de empaque que se usa en la columna. El tipo de empaque es fundamental para poder diseñar una columna, ya que el relleno se puede colocar de forma al azar o se puede colocar de forma ordenada. ¿Para qué sirve el empaque? El empaque sirve para que haya mayor contacto entre el gas y el líquido. Nosotros decidimos poner el flujo en contracorriente, ya que nuestra información nos dice que es el método más eficiente para tener mejor contacto y junto con el empaque mucho mejor. ¿Qué quiere decir a contracorriente? Como en la imagen anterior y en esta un poquito más esquematizada, podemos ver que en L1, digo en G1 tenemos nuestra entrada del gas con el contaminante. En L2 tenemos nuestra entrada de líquido. Podemos ver que ahí está en contracorriente porque por arriba entra el líquido y por abajo entra el gas. Se van a poner en contacto para que por arriba en G2 salga el gas libre del contaminante o lo máximo que se pueda y por abajo saldría el líquido ya con el contaminante que se absorbió. Ahora, ya nos vamos a ir al diseño del equipo. Para el diseño de la torre de absorción se utilizará como solvente un líquido iónico. Es el cloruro de 1-butil 3-metil-imidazolio al 50 molar a una temperatura de 25 grados centígrados, ya que puede reducir al menos la mitad la relación líquida-gas en torres de absorción de SO2 respecto a los solventes tradicionales. Decidimos este líquido iónico por nuestro estado del arte de Cataldo Hernández en el 2017. El líquido iónico es el solvente que nos ayudará a tener la mayor absorción del gas. Elegimos el SO2 o óxido de azufre, ya que en nuestra refinería de Salamanca es el mayor contaminante que expulsa esta industria, por lo tanto a este contaminante es el que nos enfocamos. En este proyecto queremos tratar por lo menos el 50% de las emisiones de SO2 para así evitar la contaminación de este gas. Entonces, viendo un poquito nuestro marco teórico, podemos ver que se emiten 15.777 toneladas de dióxido de azufre al año. Esto quiere decir que convertido a toneladas al día son de 43.225 toneladas al día. Como les digo, nosotros queremos por lo menos el 50% de estas emisiones de SO2 para no irnos tan grande. Entonces, por lo que habría que tratar 21.62 toneladas al día de SO2, que esto pasado a kilomol por día, que se pasa por una conversión con el peso molecular del SO2, nos da una conversión de 727.94 kilomol por día y convertido a kilomol por hora es igual a 30.33 kilomol por hora. Por lo tanto, el flujo de alimentación que vamos a tratar en nuestra torre de absorción es de 30.33 kilomol por hora con una concentración del 50% de SO2, ya que los demás contaminantes que se encuentran en esta industria son monóxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Entonces, esto va a ser bastante importante para el diseño de nuestra torre de absorción, saber qué flujo de gas vamos a introducir por la torre por la parte de abajo. Bueno, vamos a considerar un porcentaje de captura del 80% de CO2, ya que investigando este es un número aceptable de absorción. Un 80% de absorción de CO2 con nuestro solvente es bastante eficiente para evitar la contaminación. Entonces hacemos una simple conversión y nos da un 12.132 kmol por hora. Considerando que la capacidad de absorber del líquido iónico al 50% molar de nuestro líquido iónico, que es el cloruro de 1-butil 3-metil-imidazolio, nos dice en este mismo estado del arte de Hernández en 2017 que se absorben 140.5 miligramos de óxido de azufre por cada kilogramo de líquido iónico. Con este dato podemos obtener la cantidad de líquido iónico que debe ingresar a la torre para absorber el 80% del CO2. Es una simple conversión, tenemos los 140.5 miligramos de óxido de azufre por cada kilogramo de
el líquido iónico. Hacemos la simple conversión y nos da que para que se pueda absorber los 30.33 kmol por hora de óxido de azufre, habría que ingresar de líquido iónico 103.833.68 kmol por hora para que así sea de la absorción del 80%. Ahora, vamos ya al dimensionamiento de la torre de absorción. Vamos a empezar con el diámetro de la columna. Para diseñar esto se tienen que tomar dos criterios muy importantes, que es el flux másico de operación, que sea igual al 75% de inundación de la torre. El 75% es aceptable, no puede ser menos, porque pues obviamente si hacemos a menos no se llegará al mayor porcentaje de absorción. Y tener un 90 o 100% ya es que se nos inunda la torre y no funcionaría. Y el segundo es el diámetro de la columna. Este debe ser, ahorita lo vamos a ver cómo se calcula. Para esto vamos a utilizar el gráfico de Eckert, que es el que tenemos en esta imagen, el cual relaciona los flujos mágicos de las corrientes líquidas y gaseosas con las características del relleno para determinar bajo estos parámetros cuál es el máximo flujo mágico permitido antes de alcanzar la condición de inundación dentro de la torre del 75% de inundación. Bueno, como este gráfico se basa en el relleno que vamos a utilizar, en nuestra información vimos que el mejor relleno a utilizar es el relleno tipo Raschig, ya que este tipo de empaque, la superficie del empaque interficial es grande entre el líquido y el gas, va a haber un mayor contacto entre el líquido y el gas. Es inerte con los fluidos, la caída de presión del gas es adecuada por la forma del empaque de los anillos y es creado con un material lo suficientemente resistente para tener un mejor manejo y llevar a cabo así el proceso. Entonces nuestro empaque a utilizar va a ser los anillos de tipo Raschig. Igual y esto está un poquito mejor explicado en nuestro trabajo, las diferentes características que tiene este tipo de empaque. Entonces, ahora sí, para empezar, vamos a tener que, para la coordenada X de nuestro gráfico, se requiere que los flujos de gas y líquido sean másicos. Nosotros lo teníamos en flujo molar, entonces tenemos que convertirlo a flujo másico. Esto se calcula con sus respectivas densidades. Y podemos aquí ver en el principio de la primera conversión, tenemos nuestro flujo de 30.33 kmol por hora del gas, se multiplica por su densidad y nos da un flujo másico de 1928.99 libras por hora, en libras porque nuestra gráfica funciona en libras. Y luego el flujo másico de la corriente líquida, tenemos los 103.833.68 kmol por hora. Lo multiplicamos por 212.393, que es la densidad del líquido iónico. Esto fue en base a nuestro estado del arte que encontramos y nos da el flujo másico de 2.205, no, perdón, 22.053.546.8 libras por hora. Estos factores consideran los pesos moleculares de cada sustancia y la conversión respectiva de kilogramo a libra. Entonces, estas multiplicaciones que hicimos acá de 63.6 y 212 fue gracias a nuestra investigación para que así fuera un poquito más fácil y no tener que buscar tantas densidades de cada líquido iónico, ¿no? Entonces, ahora las condiciones de operación de presión y temperaturas. Eh, las, las densidades de las corrientes gaseosas y líquidas son 0.072 y 75.53 libras sobre pie cúbico respectivamente. Por lo tanto, el valor de nuestra coordenada X para el gráfico de Eckert es el siguiente. Tenemos nuestra fórmula que fue calculada. Esto es gracias a un documento para diseñar una torre de absorción. Nos da una X de 352.98. Ahora, con nuestro valor de X y nuestro gráfico de Eckert, que fue el que mostré hace como 3 diapositivas, vamos a obtener el valor de la coordenada Y. Y el siguiente paso va a ser reemplazar esos valores en la ecuación de Y. Y para los anillos Raschig de tamaño de 1 pulgada, que es con un factor de empaque de 155, se obtiene lo siguiente: GF, que es igual a 0.2117.
les digo, esto es lo mismo, esto solo es para los anillos Rashi, que fue los que utilizamos. Cada tipo de empaque tiene un diferente valor. El primer criterio, hacemos la multiplicación que dice acá y podemos ya calcular el área de la columna. El área de la columna nos va a dar un de 3.364 pie cuadrado. Entonces vamos a considerar que la columna se trata de una sección circular, por lo que el diámetro se calcula de la siguiente forma, que va a ser la raíz cuadrada de 4 por el área de la columna entre pi, y eso nos da un 2.072 pie. Em, Ahora, el segundo criterio a tomar en cuenta para el diseño de la torre de absorción es que el dp es el diámetro nominal del tamaño del relleno, por 15 sea menor que el diámetro de la columna y que sea mayor que el diámetro de la columna, pero que sea menor al diámetro del relleno por 25. Por el anillo Rashes que utilizamos de 1 pulgada podemos calcular el diámetro nominal, que es 1 entre 12, que nos da el 0.08, y ya podemos hacer la multiplicación. Hacemos 0.08 por 15, que nos da 1.25. 1.25 es menor que 2.072 pie, y luego hacemos la multiplicación de 0.08 por 25, que nos da 2.08, y 2.08 es mayor que 2.072. Entonces estaríamos cumpliendo el segundo criterio y nuestro diámetro de la columna será de 2.072 pie. Ahora, vamos a fijarnos en la altura de la columna. La altura se va a determinar mediante las siguientes relaciones, que la altura es igual a el número de unidades de transferencia por altura de unidades de transferencia. Aquí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar para poder calcular la altura de la columna. La fórmula para el número de unidades de transferencia y la fórmula para la altura de unidades de transferencia. Entonces vamos a continuar. La altura va a ser determinada por lo que necesita calcular el flux molar para la corriente gaseosa y líquida. Entonces vamos a calcular el flux molar primero para la corriente de gas. Tenemos aquí nuestra fórmula, tenemos el flujo másico de 1928.99 del gas. Hacemos los cálculos y nos queda 19.864 libras sobre pie cuadrado por hora. Y luego calculamos el flux molar para la corriente líquida. Nuestra entrada, nuestro flujo másico, lo tenemos arriba y lo hacemos las operaciones y nos da un flux de líquido de 67.917.67. Mediante las ecuaciones de Hg y HL mostradas anteriormente, hacemos la sustitución y nos da de Hg de 0.188 y HL de 2.74. Esto lo volvemos a reemplazar ya en la ecuación de HOG y NOG, que es el número de unidades de transferencia y la altura de unidades de transferencia. Podemos ver que el primero de HOG, que es la altura de unidades de transferencia, nos da de 0.197 pie. Calculamos ahora el número de unidades de transferencia, que nos da 98.684. Estos valores los reemplazamos en la ecuación de Z, que es la altura, y se obtiene la altura necesaria para que la torre alcance un 80% de remoción del SO2 alimentado. Hacemos la multiplicación y nos da un resultado de 19.44, que se aproxima a 20 pies, y pasado a metros nos da de 6 metros. Y entonces ya tenemos nuestro diseño de la torre de absorción con una altura de 6 metros y un diámetro de columna de 2.072 pie, con el relleno o empaque de anillos tipo Raschig, con un flujo de gas de 1928.99 libras por hora y con un flujo de líquido iónico de 2.205.000, perdón, 22.053.546.8 libras por hora. Esto fue, todos estos resultados y el diseño fue calculado gracias a nuestro estado del arte que encontramos, que pueden encontrar en nuestras bibliografías en nuestro trabajo final. Y bueno, eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.